La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Amar no es un delito. No tengo voz porque hasta Dios amó. Amor, amor, amor. Yo ayer estaba escribiendo en el Twitter ya, como dicen, cerrando el kiosco del domingo. El ama de casa, buenos días amigos, los domingos trabaja duro, ¿o no? La que trabaja, mira la cara acá. Tengo una niña acá de 20 añitos que con las justas hace su cama. Bueno, pero la que trabaja el domingo trabaja. Pero se le habrá pasado estudiando, imagino. Sí, porque tiene examen final conmigo. Asustada la Muy pobre. buenos días amigos en todo el Perú. Bienvenidos a Radio Santa Rosa. Esto es parte de la red de radios dominica, de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Y nada, estamos riéndonos un poco de una denuncia anoche que yo no vi, no veo ese programa, pero sí seguí por Twitter muy activamente. El ministro de Defensa del Perú ha sido acusado de amar. Es lo que él dice, es que él ama. Y por un hecho de amor, nadie es culpable. La acusación ya la hemos tenido varias veces. El poder tiene eso, ¿no? Antes no pasaba nada porque los periodistas de este tipo de cosas las pasaban por alto, porque finalmente, ¿no es cierto?, el amor es el amor. Pero parece que esta vez, ya desde la época de Alejandro Toledo, ¿no?, eso de enamorarte de una persona que trabaja contigo cuando tú eres el ministro, no está bien visto. Por ponerlo primero en un plano estético, se ve feo. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Una persona que está en una posición de poder, ¿no es cierto?, y que tiene una relación sentimental con una persona subordinada, tiene la posibilidad de que esa persona subordinada, ¿no es cierto?, acepte esa relación sentimental bajo coacción. No digo que eso suceda, sino que por esa razón es que se prefiere que en centros de trabajo nadie que no sea, digamos, del mismo nivel, ¿no es cierto?, esté en una relación sentimental. Yo he trabajado con reporteros, ¿no es cierto?, que estaban enamorados. He tenido mi productor que tenía a su esposa, pero claro, es difícil y había que poner reglas, ¿no? Eso sí, clarísimo, había que poner reglas. ¿Se puede manejar? Se puede manejar, pero no hay una posición de poder, ¿no es cierto?, en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas Policiales. Para evitar esto, justamente, se prohíbe, ¿no es cierto?, que un oficial de mayor rango, ¿no es cierto?, pueda tener de pareja a una de menor rango. A mí me pareció severo, ¿no?, y duro, y me acuerdo que le pregunté a Fernando Rospigliosi hace años, ¿pero por qué? No, me dijo, no te imaginas el problema que es si es que no le pones un freno. Porque de verdad comienzan a pasar cosas, no digamos coactivas, pero que se prestan, ¿no es cierto?, a que el resto de la institución vea que porque esta persona tiene esta relación, además puede conseguir mejores cosas que los demás, ¿sí? Entonces no pasa por la digamos, posibilidad de que tú seas un mejor profesional, sino que pasa por la cama. No, pues, disculpen señora Laura, pero ese es el problema. Bueno, entonces hay instituciones, por ejemplo, el Banco Central de Reserva es una institución donde muchísimos empleados están casados entre ellos. Y es lógico, ¿por qué? Porque entraron muy jóvenes a trabajar al banco y se enamoraron entre la gente que trabajaba ahí. Hay muchísimos periodistas que cometen el error de casarse entre periodistas. Siempre digo lo mismo. Dos que se van a morir de hambre. Cásate con alguien que haga otra cosa. Acá a estos chicos jóvenes les decimos, cásate con un ingeniero, hijita, con lo que sea, pero no con un periodista. Ahora, en la vida sentimental sería complicado porque los dos verían suspicacias en todo. Por Imagínate. eso, además, pero cásate con un médico, alguien que te pueda mantener un poquito mejor. Periodista te vas a morir de hambre. Pero bueno, bromas aparte, sí, es un problema en muchas instituciones del Estado. Ahora, efectivamente, si tú entras a una institución del Estado, conoces a alguien en esa institución del Estado, te enamoras, te casas con ella, ¿cometes un delito? No. Reitero, salvo en Fuerzas Armadas y Policiales que tienen normas propias, ¿ok? Pero en general no. Ahora, caso inverso, tú estás en una posición de poder, eres el ministro o la ministra, ¿ok?
y conoces a alguien en esa situación de poder, ¿ya? ¿Qué es lo que dice el ministro que ha sucedido? Que eso no viene de antes, sino que ha sucedido en los hechos en los últimos meses. Y te enamoras. Miren, probablemente no hay delito, pero sí hay un acto que está tipificado en la ley. El Código de Ética de la Función Pública, en el artículo 8, señala que no puede haber un conflicto de interés. Y ahí hay un conflicto de interés, pues. Tu asesora no puede ser tu novia. ¿Ok? Para los que dicen que no hay nepotismo porque no hay unión de hecho, no nos consta. ¿Ok? El ministro dice que está divorciado o que se está divorciando, no lo sé. ¿Ok? Entonces, claro, legalmente no hay unión de hecho porque todavía tiene impedimento matrimonial. ¿Ok? Pero a lo que se refiere a la ley es a eso, a que tengas una persona con la que vivas, ¿no? Y que esté trabajando contigo en la misma oficina y que tenga un ascenso, y ese es uno de los problemas. Eso es lo que ha detonado. Exactamente, que tenga una promoción positiva, favorable, gracias a que está ahí. El ministro tiene que renunciar hoy día y tiene que aceptarse la renuncia. Y será conocido por todos los románticos del Perú como el plebeyo. Claro, pues, porque amar no es un delito, porque hasta Dios amó. No, yo no creo que haya cometido un delito, pero sí creo que ha violado la ley. O sea, el Código de Ética del Código de Ética de la Función Pública no es una ley penal, es una ley administrativa. Se establecen claramente cuáles son los requisitos para que un funcionario público, ¿no es cierto?, viole ese código de ética. Y cualquiera de ustedes lo puede revisar, lo he puesto en Twitter ya anoche. Y sí, pues el Código de Ética de la Función Pública, que es una norma que se aprobó el año, me parece 2002, que en la época de Alejandro Toledo, y se acaba de modificar, ¿ya? Ahorita, en diciembre, justamente para ampliar el tema del nepotismo, etcétera. Y bueno, y la ley de nepotismo también, una ley muy antigua, ¿ya? Están ahí, por algo están. Entonces sí, la verdad es que el señor no cometió un delito, pero sí una falta administrativa. No podía mantener esa, o sea, si quería enamorarse de ella, dice, ¿sabes qué? Tienes que renunciar. Si queremos seguir juntos, y que podemos seguir juntos, tienes que renunciar. Además, el Estado es inmenso, podía irse a trabajar a cualquier otro sitio o al sector privado. Pero a veces sí, dos personas no pueden mantener una relación en la misma institución. Hay empresas privadas, no muchas, pero hay, que tienen políticas sobre esto y que no permiten que, por ejemplo, una pareja esté en la misma división o en la misma área. ¿No? ¿Por qué trae problemas? Siempre te dicen, ¿por qué trae problemas? Y claro, las personas que trabajan con ellos dicen, no, a la esposa le hacen el favor, ¿no? Pero en general sí se puede manejar, pero con políticas claras, ¿no es cierto? Si no tienes políticas claras, están fregados. A ver, les voy a leer el Código de Ética de la Función Pública. En nuestra labor educativa de todas las semanas, mira cómo se ríen acá, algo tienen que aprender del hecho. Es la ley 27815. Anoten todos, 27815, les interesa porque la van a tener que buscar en estos días. El Código de Ética de la Función Pública establece prohibiciones, es bien declarativo, ¿ya? ¿Ya? Y obviamente tiene, por ejemplo, el artículo 8. El servidor público está prohibido de 1. Mantener intereses de conflicto, mantener relaciones o aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros puedan estar en conflicto con el cumplimiento de sus deberes y funciones a su cargo. Entonces, este es el problema, ¿ok? Y luego viene el 8.2, que es obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas para sí o para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia. ¿Ok? Entonces, sí, pues, el problema es ese. ¿Ok? Las sanciones, por supuesto, tienen que ver con sanciones administrativas. Cada alta dirección tiene que establecer, o sea, el propio ministro tiene que establecer cuál es la sanción que le toca. En este caso es el presidente de la República, que yo creo que no puede pasar este hecho por alto, porque primero es un hecho que pone, digamos, algo de vergüenza en el gabinete de Kuczynski. Y el otro tema es que ayer, y me lo han comentado varios tuiteros, ha llamado mucho la atención
que hayan cantidad de material de seguimiento al ministro de Defensa. O sea, si el ministro de Defensa puede ser seguido, no sé qué pasa con la defensa en el Perú. Y probablemente haya sido seguido, habrá que decirlo con tristeza, por el propio Ministerio de Defensa. O sea, ¿quién va a seguir al ministro de Defensa, pues? No seamos onzos, ¿no? Es el propio ministro de Defensa. O sea, no el mismo, sino gente del Ministerio de Defensa que tiene la capacidad, ¿no? Ustedes saben, para poder hacer este tipo de seguimientos. Y además que en este caso la tenían servida porque si la seguridad del ministro de Defensa la pone el Ministerio de Defensa, claro, todos saben a dónde va y con quién se encuentra. Es facilísimo, ¿ya? Entonces yo creo que hay gente muy descontenta en el Ministerio de Defensa con la presencia del ministro de Defensa y muy descontenta con esta situación. Y reitero, en las Fuerzas Armadas está prohibido tener una relación con una subordinada. Entonces yo creo que esa, digamos, formación militar hace que el ejemplo del ministro de Defensa sea muy mal visto internamente y hayan querido denunciarlo. Entonces se buscaron un programa estridente. Ya. El ministro hizo bien en salir a defenderse. Yo no lo he visto, pero me parece correcto. Claro, sus explicaciones pueden ser graciosas y probablemente por el resto de su vida lo llamarán el ministro del amor. Pero la verdad es que defendió a la señorita y eso me parece muy valiente. Porque otro hecho, no, fíjese, fue una cosa casual. No. Salió, la defendió, dijo que efectivamente estaba enamorado. Y así es el amor. He cometido un hecho de amor. Ok, pero yo no creo que el presidente del Consejo de Ministros y el presidente de la República hayan estado informados de su hecho de amor, ¿no? Cosa que debió haber sucedido porque finalmente es la persona, ¿no es cierto?, el presidente, su jefe, que tiene que estar informado de esta situación para ver si es admisible o no. ¿Ok? Acá dicen que esto es una docencia en gestión pública. Gracias a Daniel Valle, que siempre nos retuitea. Por eso, entonces, con paciencia esto se explica. No está mal que te enamores. No está mal que te enamores de alguien de tu oficina. Pero tienes que comentarlo inmediatamente a tu jefe. Esta cosa clandestina es lo que está mal. ¿Por qué? Porque las personas pueden favorecerse inmediatamente sin que nadie lo sepa, ¿no? Y ahí comienzan los rumores. ¿Y esta? ¿Por qué viaja tanto con el jefe? ¿A santo qué? Ay, hija, estoy sin voz. ¿No te has enterado? ¿De qué? Mira cómo la mira. Uy. ¿Sí o no? Entonces se acabó pues la disciplina laboral, se acabó la disciplina de la oficina, todo el mundo está mirando aquí y allá. Oficina pública y oficina privada. Por eso, estas cosas tienen que hacerse de manera transparente. Reitero, si te enamoras de una persona subordinada a ti, no hay ningún problema. Pero uno de los dos tiene que irse. Y por supuesto, tú no le tienes que hacer ningún favor en el cargo. Mientras eso no suceda en la función pública, por supuesto, también, porque puede ser, no, ella trabaja en el ministerio en una oficina completamente distinta a la mía, no soy su superior jerárquico, no tengo pero en el caso del ministro es complicado no ser su superior jerárquico, pues, ¿no? Es complicado. Sí, me preguntan por algunos congresistas que han tenido también esta misma situación. Ahí es diferente porque el congresista no tiene iniciativa de gasto. Tal vez habría que analizar caso por caso para ver si es responsable del nombramiento, si tiene gasto público, favorecimiento económico, etcétera. Ahí sí tenemos un problema. Pero si no lo hay, caso por caso hay que verlo. Para eso debería haber, ¿no es cierto?, en la Comisión de Ética del Congreso, personas que examinen estos temas, ¿no es cierto? Nos vamos a una pausa. Regresamos para hablar de muchos temas importantes. Ustedes saben que la madrugada de viernes en realidad el viernes a la noche para sábado, murió Fidel Castro, el dictador cubano, el dictador creo que más largo del mundo, ¿no es cierto? La dictadura más larga del mundo, con el dictador más largo del mundo, que muere no en el poder, porque se lo entregó a su hermano, pero casi en el poder. Vamos a hablar de eso y ya regresamos. Vamos a hablar de eso definitivamente con Ramiro Escobar, que en un instante más estará con nosotros en la línea telefónica. ¿Qué va a ser de Cuba ahora sin Fidel? Hay cambios a la vista. ¿Qué va a suceder con Raúl Castro? De pronto acelerarán los procesos de
nuevamente unión con los Estados Unidos. Todas esas cuestiones las vamos a Por esclarecer favor, luego. Dime. Virginia dice, Ismael, ayuda, se va la señal de Radio Santa Rosa. No sé qué está pasando con la señal, pero vamos a hacer. Vamos a la pausa y averiguamos eso, ¿te parece? Eso. 8:16, volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Esta es la hora 8 de la mañana con 19 minutos. Noticia de último minuto. Renunció. Como lo habíamos anticipado, hace 2 minutos acaba de aparecer en otra radio y el señor ha puesto a disposición del presidente su cargo. Bueno, ya lo llamaron pues anoche, ¿no? Se acabó. Pero el hombre es una belleza, es una belleza. De hecho, no quiero exponer un minuto más a la mujer que amo. ¡Wow! ¡Ah, qué Maestro. Fuerte! Bien. ¿Ah? Renunció por amor. Porque podría haber renunciado ella, ¿no es cierto? Sí. Antes de que explotara todo este asunto. No. Renunció por amor. A ti nunca te van a querer así. ¿Ah? Mira, a ti no te van a amar así. Como yo te he amado. Es que qué bárbaro. Pero ni para... Mira, este hombre para 14 de febrero es invitado a todos los programas de Amor, Amor, Amor. Yo creo que sí. Va a ser un personaje. Va a ser un personaje. Sí. Ya saltó de la política a otro ámbito. Otro ámbito completamente. No quiero ser una carga para el presidente Kuczynski, pero quiero amar. Amar no es un delito, señores. Mi sangre, aunque plebeyo, también tiñe de rojo. Renunció y es, vamos a decirlo, aunque parezca mentira, la primera baja del gabinete Kuczynski por deseo propio, por amor propio. Y el presidente Kuczynski, hay que decirlo también antes de ir a la entrevista, el presidente Kuczynski ha pasado por una situación muy parecida. Estuvo en el mismo gabinete en el que estaba Raúl Díaz Canseco. Ah, claro. Y Fernando Zavala, no le hables del tema porque se escalda. ¿Ya? Raúl Díaz Canseco, en ese caso especial, no solamente se enamoró de una chica más joven, con la cual él sigue casado y es madre de sus hijos, y eso está muy bien. Se enamoró de una chica que sí trabajaba con él y promovió, aunque después lo ha negado y lo ha absuelto el Poder Judicial y todo lo que tú quieras, pero promovió un decreto supremo para favorecer al padre de su novia, que era pues como decía Mercedes Cabanillas, su suegro de facto, ¿no? Y era una norma que efectivamente favorecía tributariamente, claro, ¿no es cierto?, una tributación más o menos importante, ¿no? La investigación la hizo Juan Carlos Tafur, la sacó el diario Correo. Claro, lo más interesante desde el punto de vista del sector público era la parte tributaria, pero a la gente le gusta el chisme, ¿no? Entonces para la gente fue que el ministro se enamoró de una chica muy joven que había sido enamorada de su hijo. Amén. Y cuando les tomaron las fotos en Miami, después de que él había jurado en la casa de su madre, ¿no?, que no había nada, se acabó la historia, pues, ¿no? Renunció a la vicepresidencia del Perú, renunció a ser ministro y por supuesto se retiró de la política activa, ¿no? Para siempre. Amén. Bueno, nos vamos al tema de Fidel Castro. Así es. Renunció por amor. Así es. El tema de Fidel Castro no renunció por amor. Fidel Castro ha muerto a los 90 años por un caso de diverticulitis. Un día les explico qué es, porque en mi familia se padece. Es pesadísimo, ¿ya? Es doloroso y pesado, sobre todo pesado, ¿ya? Pero claro, a un hombre de 90 años que ha tenido esta complicación, pues no es fácil tratarlo. Y aparentemente pues no se pudo hacer más, a pesar de varios tratamientos que se habían intentado. Estamos con Ramiro Escobar para hablar más bien ya de la parte histórica, del balance histórico que genera un personaje controversial. Que dicho sea de paso, Ramiro Escobar había escrito una columna interesantísima sobre Cuba sin Fidel y a la vez con él. Claro. Que ahora nos va a explicar. Ramiro, muy buenos días. ¿Cómo te va, Rosa María? Un gusto saludarte. Bueno, primero, es difícil hacer balances con Fidel Castro porque es un hombre que levanta pasiones, obviamente, ¿no? Nadie que haya gobernado casi 60 años un país no puede despertarlas. Pero, ¿qué balance harías tú de Fidel Castro? Bueno, sin duda él ha sido una figura histórica. Nadie que vea la historia con seriedad y con cierta calma, si quieres, puede desconocer eso. Incluso las personas que lo repudian furiosamente, como algunas, no todas, de las que viven en Miami, entienden eso y por eso salen a protestar, ¿no? Los historiadores lo entienden así también. Es un hombre que marcó la segunda mitad del siglo XX
en América Latina, en su propio país e incluso en buena parte del mundo, ¿no? Algo de lo que se habla poco en ese tiempo es que Cuba fue el epicentro de asuntos tan importantes como la crisis de los misiles en 1962, ¿no? Cuba mandó tropas a varios países del África, Angola, Etiopía, a Argelia, ¿no? Cuba incidió en procesos políticos en América Latina como en Nicaragua, las guerrillas centroamericanas, ¿no? Entonces, un personaje inevitable, como escribí yo en La Mula. Y por supuesto, al comienzo de la revolución, él no era un stricto sensu, un marxista-leninista, paulatinamente va mutando en esa posición, se pliega a la Unión Soviética y establece un régimen de partido único que universaliza algunos derechos como la salud y la educación, ¿no? Durante unos años eso funciona a costa del recorte de libertades políticas. Cuando se cae la Unión Soviética, entra en lo que se llama un periodo especial, vienen las inversiones para el turismo y ahí empieza un poco la Cuba que hoy conocemos. Ujú. Entonces, la evaluación tiene que reconocer, creo yo, el papel histórico de Fidel, tiene que reconocer los logros sociales de la revolución, pero tiene que reconocer también las prácticas autoritarias, dictatoriales, el recorte de la libertad política, todos los problemas que generó para una parte de la población cubana, mientras que otra reconoce cómo su vida cambió. Yo he estado en Cuba y como tú hablas, por ejemplo, con un afrocubano, sobre todo si tiene cierta edad, te va a decir pues que su vida cambió, que Es como verdad, me contaba, yo estaba en Cuba también, y en eso Ramiro es absolutamente cierto, pero digamos, hay como dos Cubas, ¿no? La Cuba que se echó al mar, ¿no es cierto? La Cuba del exilio, la Cuba de los niños que salieron en aviones en los 60 muy temprano, la Cuba de los fusilados, la Cuba de los ejecutados por el Che Guevara, por Raúl Castro, por Fidel Castro. Esa Cuba también existe, ¿no es cierto? Y si vamos a hablar de graves violaciones de derechos humanos, digamos que la Cuba no pasa pues el estándar, ¿no? Sobre todo por la cantidad de fusilamientos en los 60s y luego por el uso de la cárcel para perseguir enemigos políticos. Y también persecuciones contra personas homosexuales. Hay ahí serios temas que, aunque parezca increíble, hay cierta moralina, ¿no? en Cuba, donde los homosexuales fueron perseguidos. Mira, sí. Cuando algunos le preguntaron a Fidel Castro sobre los derechos humanos, y lo dijo también en un discurso en la ONU en el año 79, le preguntaban por los derechos humanos y él decía, ¿quién habla de los derechos de la humanidad? Entonces hay una discusión ahí nebulosa, porque claro, los derechos de la humanidad también, como él decía, tiene que ver con la libertad de los pueblos. Ok, de acuerdo, todo eso es real, ¿no? Pero hay derechos individuales que no deberían ser vulnerados en busca de la libertad de los pueblos. Entonces, esto señaló, por ejemplo, un tema aquí a Cuba al régimen cubano le costó muchos años reconocer, es el tema de la comunidad LGTBI, ¿no? Al comienzo fueron reprimidos severamente, ¿no? Hay una película sobre eso, ¿no? Fresa de chocolate, y ahora Sí, la propia hija de Raúl Castro dirige un organismo del Estado que se encarga de apoyar a la comunidad LGTBI. Es algo que a ellos les costó procesar, porque era una visión machista también. Claro, pues historia, ¿no? finalmente Entonces, estás en el Caribe, hombre, no, o sea, no podían dejar de ser lo que eran, ¿no? Por más que fueran comunistas, eran católicos bautizados, eran personas que también tenían sus prejuicios, eran machistas. Entonces, esas comunidades fueron muy perseguidas, pero además también, en general, ¿no es cierto? Hay gente que vive en el exilio que tiene a su padre muerto fusilado por Fidel Castro. No lo va a recordar pues con cariño, ¿no? No se puede esperar eso. En absoluto. En absoluto. El argumento que hay para esa etapa, que es la etapa del comienzo, donde se produce una serie de fusilamientos, es que estaban todavía saliendo una guerra. Bueno, puede ser verdad, ¿no? Pero igual creo que es algo que, como tú dices, no pasa al estándar de los derechos humanos de ningún modo. De ningún modo. ¿Verdad? Ahora, claro, las conquistas claro, sociales para los más pobres sí. sí. Pasa eso, ¿no? Así de acuerdo, pero ahora, yo estaba en La Habana, tú también, mira, Ramiro, hay cosas magníficas en La Habana. La primera es que no hay delincuencia. En Cuba la delincuencia se reprime con tal severidad que, claro,
Tú caminas por la calle de madrugada, en el barrio más bravo de La Habana probablemente, no te pasa nada. La segunda maravilla es que no hay tráfico. Claro, pero no hay tráfico porque no hay carros, ¿no? O hay muy pocos, o son muy caros, o están completamente fuera del alcance de las personas. Y también tienen problemas, por supuesto, para llegar al trabajo. Ahora, como no hay mucha movilidad, en La Habana se camina mucho. Y la gente tiene un estado de salud espectacular, porque no come comida chatarra, que no hay, y tiene que hacer mucho ejercicio físico. Entonces sí, efectivamente es una población saludable, con poco tráfico, sin delito. Todos los grandes problemas de la urbe occidental no los tienen. Eso sí es verdad, no hay duda de eso. Pero a veces eso no basta. ¿Cómo hacer para que Cuba, una Cuba sin los Castro, funcione? Bueno, mira, yo creo que en estos días he hecho la pregunta de si Cuba va a cambiar después de Fidel. Yo creo que Cuba ya empezó a cambiar cuando Fidel Castro dejó el poder. A pesar de que él estaba allí siempre detrás de Raúl, me parece que es improbable que él, estando en el poder, hubiera, por ejemplo, restablecido relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Yo creo que Fidel nunca se lo habría planteado, ¿no? Porque Estados Unidos fue su enemigo ancestral, persistente. Ahora, claro, ¿no? todo dictador necesita un enemigo. O sea, si no hay enemigo, no hay dictadura. ¿No es cierto? Eso es lo que nos asusta un poco de Trump, ¿no? Trump tiene bien marcados quiénes son los enemigos, ¿no? Todos los migrantes, para empezar. Pero igual Hitler, ¿no? Los enemigos eran los judíos. O sea, todo dictador necesita un gran enemigo que cohesione el pueblo. Y él cohesionó al pueblo contra los Estados Unidos. El problema es que hay ahí una ambigüedad. La mitad del pueblo tiene a su pariente en los Estados Unidos. Y sabe que de ahí le mandan una platita ahora que le permite llegar a fin de mes. Bueno, y el otro elemento que hay que considerar, Rosa María, es que Estados Unidos hizo notorios méritos para ser siempre el enemigo, ¿no? Ah, por supuesto. Hasta que llegó Obama, ¿no? Por supuesto, o sea, el embargo que defendieron tanto cubano republicano en Estados Unidos hasta el final, el embargo ha sido sucesivas veces votado, incluso por el Perú, en la ONU, señalando, creo que 190 países han pedido que no se embargue a Cuba. Es absurdo. O sea, tú no puedes incorporar a una dictadura al mundo si es que no les permites comerciar libremente, porque por ahí llega la democracia. Yo creo que donde hay libre mercado, tarde o temprano la democracia se organiza la libertad de expresión, se organizan las asociaciones, se organiza el derecho a participar en la vida política, pero si no les permites comerciar, como pasa hasta hoy en Cuba con los Estados Unidos, sí, pues fatal. En eso estamos de acuerdo. En algún momento va a tener que hacerse el experimento de qué va a pasar con Cuba, en la relación con Estados Unidos y con Cuba en general, en el momento que se quite el embargo, ¿no? Cuando se esté en condiciones normales, digamos, ahí hay que ver si es que se justifica disculpar todo por el embargo o si se justifica la inexistencia de democracia política en Cuba. Entonces, creo que Obama trató de ir todo lo que pudo adelante en este tema. No puede quitar el embargo porque es una ley del Congreso. Exacto. Pero ha dejado las cosas amarradas de tal manera que es muy difícil que incluso Donald Trump, a pesar de su verbo flamígero, lo destroce todo, digamos, ¿no? Pero sí creo que se vive un periodo de dificultades porque no van a tener los cubanos un presidente como Raúl Castro dijo en algún momento. Obama es un hombre honesto, casi un presidente amigo, digamos, sí, o respetable. Claro. Amigo creo que no es necesaria la palabra, ¿no? Pero claro, respetable, creo que no van a tener al frente un presidente así. Pero de todas maneras creo que probablemente la relación con Estados Unidos entre en un limbo. Y de todas maneras creo que lo que ha pasado, fíjate, yo estuve el año pasado en Cuba, después de que se anunció el restablecimiento de relaciones, y yo, en comparación con la vez anterior que estuve, noté ya algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, hay más cuentapropismo, más comercios privados, nadie puede tener una cadena de restaurantes, por ejemplo, pero hay restaurantes bonitos que son privados, ¿no? Que tienen un propietario. Una familia No, hay establece un más. restaurante pequeño, pero pueden. Eso es importante. Una de las cosas que más llama la atención al visitante a Cuba es que no hay publicidad, por ejemplo. El concepto de publicidad no existe. Como concepto, no hay. Ustedes no ven un panel, salvo que sea un panel de la revolución. Entonces,
¿cómo haces para que el mundo que ha crecido de una manera tan distinta al frente entre en esta especie de museo histórico? ¿No? La Habana es un museo histórico en vivo, es una ciudad bellísima, porque claro, no la han tocado en 50 años. Es una cosa más bella que hay. Alguna vez yo llegué de noche a La Habana y una cosa que es notoria en comparación con otras ciudades del mundo cuando tú llegas en un avión de noche es que no hay avisos luminosos casi. No hay. No hay nadie. No, sí, ahora hay algunos así chiquitos, digamos, en las tiendas, pero no hay. Yo no quería ir porque no me gustan las dictaduras, pero el año pasado me convencieron y la verdad es que es una experiencia muy interesante para todos, pero también hablar con la gente, como tú dices, de la gente del pueblo, ¿no? Y la gente del pueblo se siente muy agradecida con los Castro, eso es increíble. O sea, son gente sometida a una dictadura, pero agradecida a ella, ¿no? Y lo que tienen miedo, real, ¿no? Y un periodista me dijo una vez, el año pasado también, que a lo que tienen miedo no es al capitalismo, a lo que le tienen miedo es a que regresen los ricos. Fíjense, gente muy pobre, ¿eh? A lo que le tienen miedo es a que regresen los ricos, 60 años después. Claro. Mira, hay algo que yo noté en las veces que he estado, ¿no? Y es que entre la propia población cubana puede haber más o menos devoción por el gobierno y por la figura de Fidel Castro especialmente, ¿no? Lo que creo que hay consenso en todos es que no quieren volver a la Cuba pre-revolucionaria, ¿no? Exacto. No quieren volver a ser un satélite de los gringos. La distancia con los norteamericanos es una cosa que trasciende incluso al propio Fidel Castro, ¿no? Y Fidel Castro hábilmente tomó eso como la bandera y sabía que eso era una cosa que iba a cohesionar al pueblo, porque acuérdate que en el origen de Cuba está la independencia de España, pero también la intervención de Estados Unidos luego que supuestamente ayuda a Cuba a independizarse de España. Lógico. Entonces hay una enemistad jurada que dura décadas y que en el momento que se produce la revolución, en los años menores 50 hasta el 59, no, creo que efectivamente si había un fervor popular para que los norteamericanos se vayan y que para que caiga Batista. Entonces la revolución se explica por eso en ese momento. Pero esa distancia con Estados Unidos, pero fíjate, es una distancia que tiene un claroscuro también. A la vez hay un afecto porque tienen parientes allá, ¿no? Así es. Es muy difícil, creo que la distancia es como el poder norteamericano, pero no como el pueblo norteamericano. Así es. Es complicado. Bueno, muchísimas gracias a Ramiro Escobar. Nos despedimos. Vamos a conversar más sobre este tema durante esta semana porque las exequias recién son este fin de semana. Pero le pido a todo aquel que pueda escucharme, que parece que esta hora son pocos, que tenga paciencia. Tenemos problemas en el streaming, tenemos problemas en la web, por donde millones de personas nos escuchan, sobre todo afuera. Tengan paciencia, este programa lo vamos a colgar un rato. Y a las personas que nos están escuchando por la FM en el sur de Lima, agradecerles mucho que nos avisen que está funcionando. Solo el sur de Lima tiene FM y por ahí nos pueden escuchar. Por la 1500 AM hay problemas ahorita. Ismael se ha trepado la antena, no la suelta, ¿ya? Pero estamos tratando de arreglarlo. Y por la web también tenemos problemas. También se ha caído la web. Entonces, es un día complicado. Y yo casi no tengo voz. Pero igual hacemos radio. ¿Se dan cuenta? Pase lo que pase, el programa va a salir exactamente igual. Aprende, niña. Acá está mi alumna. Pase lo que pase, el programa va a salir. No se preocupen. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. No sé si nos están escuchando o no, qué loco transmitir así, pero a los que nos están escuchando, dicen que en el Callao no hay problema, a los que nos están escuchando también en el sur de Lima, que si no tienen problema, decirle a todos, gracias, sigan escuchando, el programa lo vamos a colgar íntegramente en unos minutos a través de Sodomco, o sea, ustedes lo van a encontrar rapidísimo en el YouTube de Sodomco y también en @Sodomco Twitter, y ahí están colgados todos los programas. En principio, la AM está funcionando sin problema en todos los distritos en Lima. El tema es el enlace con nuestros hermanos que se encuentran al interior del país. Hay un tema con el streaming que utiliza Internet, que es nuestra vía de comunicación, ¿no? Así es. Se está cayendo. Ya. Y esto escapa un poco de... ¿Y de esto aquí es de la radio. nuestro proveedor? Es probable que sea nuestro proveedor o la conexión de Internet que ellos tienen para recibirnos.
A ver, pues Movistar, si nos ayudas un poquito a que no se nos caiga la web, pues. No, caramba. Movistar Auxilio, voy a poner acá. Movistar SOS, se nos cae la red. Ayuda. Pero bueno, los que están pidiendo ayuda también son los ciudadanos de Lima. Y les voy a contar por qué. Miren, la Municipalidad de Lima, que como ustedes saben no es mi favorita, ha presentado un proyecto ya anunciado, ¿cómo les explico? Haciendo un proyecto vial que es un desastre, pues. ¿Qué les puedo decir? Varios expertos, entre ellos un señor que nos sigue mucho en Twitter, Alan Fairley, ha utilizado el mismo video, que es en realidad una proyección de lo que van a hacer en la avenida Salaverry, para señalar todos los defectos que tiene ese video. Es una maqueta, si quieres, visual, ¿no? Es un desastre lo que van a hacer. Y va a costar millones. No sirve para nada. Perjudica a los peatones. Puede generar un número de accidentes altísimo en esa vía. Van a tener que podar miles de árboles en la avenida Salaverry, que es una de las avenidas más arboladas de Lima, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para hacer unos huecos, algunos de un carril, bypasses de un carril. Se malogra el carro, se acabó el bypass. Y tonterías así. Entonces, no se puede hacer nada. Sí se puede hacer algo. Sí se puede hacer algo. Santa Rosita, ayúdanos. Sí se puede. El MEF tiene que aprobar el proyecto. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene que parar ese disparate. No se puede gastar plata de esa manera. Si le gustan las obras, que haga otra cosa. Pero eso no lo puede hacer. Se ha opuesto ya el alcalde de San Isidro, porque afecta gravemente a San Isidro. Y de verdad es una vergüenza que se vaya a hacer eso. Y el problema con Castañeda Alonso es que hace lo que le da la gana. Por más que expertos le digan que está mal, por más que la gente le diga, oye, no puedes gastar 75, bueno, ¿cómo es? 81 millones de dólares, hacer una pasarela. Hace lo que le da la gana. No tiene límites, es omnipotente. Entonces, con una persona así, por más que se le explique técnicamente que su proyecto es una basura, lo va a seguir haciendo. Entonces tiene que tener alguien que lo detenga. Y en una democracia nadie tiene poderes ilimitados. Y hay que repetirlo una y otra vez. Yo lo puse ayer en una columna. No podemos fujimorizar el país donde todo el mundo hace lo que le da la gana ilimitadamente. El respeto a los derechos de la ciudad. No puede destruir la ciudad de esa manera. Entonces lo que le estamos pidiendo desde anoche, muchos a través del Twitter, es MEF detenga al mudo. Porque de verdad, tienen que detenerlo. Y solamente el Ministerio de Economía y Finanzas puede detener ese proyecto. ¿Ha detenido otros proyectos el Ministerio de Economía y Finanzas? Sí, por ejemplo, de Javier Prado. Todo el proyecto de Javier Prado firmado con Ángel Montero en la época de Andrade, que hasta ahora no se ejecuta, que se iba a ejecutar con Susana Villarán, lo paró el MEF, ¿ya? Porque no habían condiciones, etcétera. Muy bien, en este caso el MEF también lo tiene que parar. Porque si no, los que vamos a sufrir horriblemente somos los limeños, porque en todas partes del mundo están destruyendo los bypasses. Son una solución para ciudades muy chiquititas, no para una ciudad de 10 millones de habitantes. Ya no sirven para nada, nadie los hace. Fíjense, hay un bypass en la avenida Primavera que costó un año en la gestión anterior del señor Castañeda. Examinen la utilidad de ese bypass en la avenida Primavera y Caminos del Inca. ¿Qué te ahorra? 2 semáforos. Tienes un atolladero brutal antes en Neoplásicas y un atolladero brutal después en Velasco Astete. Los mismos atolladeros. Te ahorra 2 cuadras. Eso no es una vía expresa, pues. Y costó un año, mucho dinero, y arruinó a todos los negocios de la zona. O sea, por el amor de Dios, en el costo-beneficio no tiene sentido. La gente, los limeños podemos aguantar obra pública. A mí me hicieron un estacionamiento subterráneo al lado de mi casa. Ustedes no se imaginan lo que eran las explosiones, ¿ya? Claro. Y todos los vecinos se quejaban y decían, fíjense, es obra pública, tenemos que aguantar. Como ciudadanos, nuestro deber es sacrificar nuestro bienestar inmediato por un bienestar próximo colectivo para todos. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero en estos casos, en los casos en los que los ciudadanos ven claramente que lo que se te va a dar es un perjuicio, tenemos que protestar. Y la verdad es que estamos preocupados, muchísimos en las redes sociales, muchísimos quejándose de que este proyecto nos puede perjudicar mucho. El otro tema del que quería hablarles, espero que
¿no es cierto? Castañeda no diga que eso es una mafia organizada para bajar su popularidad, que dicho sea de paso, dicho sea de paso, no es que me culpe yo, no, pero en marzo de este año tenía 76 puntos de aprobación y ahora está en 56. ¿Ya? Y con una desaprobación increciendo, porque la gente se da cuenta, pues, porque no es idiota, no, y porque hasta ahora, discúlpeme, no explica nada de lo que nosotros hemos descubierto sobre el bypass que ha hecho en 28 de julio, cómo se tiró la plata de un fideicomiso que le iba a dar a Lima un parque inmenso y una solución de vivienda a los chipíos de Cantagallo, y les vendió el terreno donde iban a mudarse. O sea, tienes que ser bien mala gente, ¿no? Y hay un niño muerto en ese incendio. O sea, por favor. Y encima ahora para cambiar la atención, ¿no es cierto? Nos cuenta la historia del infarto y después nos cuenta la historia del bypass en la Salaberry. Yo no me olvido de Cantagallo, ¿ah? Yo no me olvido de que el terreno lo vendió el señor Castañeda para poder hacer un bypass que te ahorra 2 cuadras. Perdón, 2 semáforos. Esa es la verdad. Nos tenemos que ir a la pausa. Regresamos con Nadine Heredia. Nadine Heredia ya no puede trabajar. No puede, porque la FAO le ha dicho, mamita, ¿sabes qué? Tu pueblo bien belicoso, ¿ya? Te regresas a casa, soluciona tu problema y cuando quieras, mamita, te guardamos el trabajo, ¿ya? Pero, ¿sabes qué? Ya, mucho raje la FAO, ¿no? Y esta es una institución que se dedica a erradicar el hambre en el mundo, o sea que, no, chao. Y nada, oye, le dijeron chao, se regresa a Lima y Roy Gates dice que viene a firmar en el día que le toca y que... Yo pensé que le iba a pedir asilo político y no volvía. Pero ahora está sin chamba, pues. Entonces, sin chamba, sin marido, sin hijos. Sus hijos están estudiando en Lima. Terminan ya ahorita en diciembre, por supuesto. ¿Qué va a hacer la pobre? Creo que se regresa. Ni un tuit nos anuncia nada. Sus planes no son públicos. Vamos a una pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. No se vayan, volvemos con lo último del programa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bueno, acá muchas críticas en el Twitter al presidente Kuczynski, ¿no? Pedro Tenorio ha puesto una cosa que ha respaldado Rospigliosi y Fernando. Dice, señor presidente Kuczynski, señor Zavala, si no se dan cuenta, su gobierno corre el riesgo de convertirse en un chiste. A ver si hacen algo. Es que el tema de este ministro es terrible, pues es un hecho de amor, pero ya renunció, ¿no? ¿Qué? ¿Han designado a Hugo Otero, embajador del Perú en Ecuador? ¿Al publicista Alan García y su mejor amigo? Están repartiendo embajadas a los amigos de Alan García, a los amigos de Acuña, es una cosa, ¿por qué no me han... ¿A qué embajada quieres irte tú? Porque de verdad, oye, a mí no me han dado nada. Yo quiero ser embajador en Portugal, como decía Augusto Álvarez, donde no tienes nada que hacer y todo es lindo y es barato, ¿no? En fin, no sé qué están haciendo, pero de verdad, este tema, más la censura Saavedra, que se les viene encima, es un tema grave. Se están distrayendo en el tema de Nadine Heredia, que se va a resolver judicialmente, espero, en algún momento, pero el tema central acá es que no le censuren a su ministro. Y varias personas me han dicho, cercanas al poder, es que no han discutido este tema a fondo, y cuando se ha discutido, parece ser, dice el comercio, se ha descartado de plano hacer una cuestión de confianza por la salida de Saavedra. Yo lo que he dicho este fin de semana es que si Saavedra cae censurado, los ministros de este gabinete van a caer censurados uno por uno cada mes. Es como conga para el gobierno de Humala, ¿no? Ahí se acabó el gobierno de Humala. El gobierno de Humala terminó el día que dijeron conga va y conga no fue, pues. El gobierno de Toledo terminó el día que dijo privatizamos Egasa y Ejesur y Arequipa se levantó y no privatizaron nada. Porque ahí demuestras pues que no eres presidente, que no tienes autoridad. Entonces, si el presidente de la República permite que le censuren a su ministro, no tiene forma, ¿no es cierto?, de mostrar autoridad. Y ahora resulta que tiene un ministro enamorado, que puede ser anecdótico, pero tiene que resolverlo en el día, ¿no es cierto? Ahora, además de eso, tiene que mandar un mensaje muy claro al Congreso. ¿Por qué
Porque la constitución del Perú es una constitución que diseñó Fujimori, es una constitución presidencialista, es decir, en el juego de poderes, porque hay posibilidad de hacer un juego de poderes, va a ganar siempre el presidente, porque puede cerrar el Congreso. Legalmente, constitucionalmente. Es decir, el Congreso quiere censurar a Saavedra. Entonces, antes de que el Congreso pretenda hacer eso, que lo interpele, que le haga todas las preguntas que quiera, absurdas o no, el presidente tiene que decir, ojo, si se presenta una moción de censura contra el ministro Saavedra, yo voy a mandar a mi primer ministro a hacer una cuestión de confianza sobre la presencia del señor Saavedra en mi gabinete. O sea, tu moción contra la mía. Y si ustedes no aceptan mi moción, entonces han censurado al gabinete Zavala. Todo el mundo dirá, pero pobre Zavala, ¿qué culpa tiene? Enroque, pues. Zavala se va al Ministerio de Educación y Saavedra juramenta como primer ministro. Y se vuelven a presentar ante el Congreso. Y que lo censuren, pues. No los vuelven a tocar. No los vuelven a tocar, ¿por qué? Porque a la primera censura de gabinete se suicidan, se tiene que cerrar el Congreso. Entonces, nunca más el Congreso te vuelve a tocar un ministro, pues. Porque cada vez que te toca un ministro, el presidente de la República hace la cuestión de confianza sobre que te toque un ministro. Caso distinto, el presidente puede hoy día de resolver el problema del ministro de Defensa. Es un caso completamente distinto, donde el mismo ministro reconoce que tiene que irse y el presidente le acepta la renuncia y asunto acabado. Pero que el Congreso persiga a ministros por hacer políticas públicas, que son políticas que el presidente quiere hacer, y que el presidente los sacrifique así nomás, es el fin del gobierno. O sea, censuran a Saavedra y se acabó el gobierno, pues. El gobierno no tiene ninguna autoridad. Entonces, lo que no hizo Toledo con Fernando Rospigliosi, porque no lo hizo por cobarde, tiene que hacerlo Kuczynski. Toledo pudo haber hecho esto y salvar a Rospigliosi, sí, y no lo hicieron porque finalmente querían sacrificarlo. Entonces, eso no puede pasar con Saavedra. O sea, hay que tener una profunda convicción política para entender lo que estoy diciendo. No todo el mundo lo entiende. Esto no es el 5 de abril, no. Esto es enfrentar al Congreso con las armas que te da la Constitución y decir, Saavedra no se va. No porque sea Saavedra. Mañana el presidente puede cambiar a Saavedra por otro ministro de Educación si le parece. Lo que no puede hacer el Congreso es creer que puede tumbarse ministerios uno tras otro para satisfacer intereses personales de sus congresistas. Porque esto es una guerra por la ley de la reforma universitaria, así de claro. Entonces, si el presidente no se pone en guardia frente a eso, simplemente esto es ridículo. Ahora, yo quería decir algo del ministro de Defensa. El ministro de Defensa hizo algo mucho más complicado que simplemente enamorarse de una chica. ¿Qué puede hacer? ¿Ya? Me dicen, Rosa María, los de soporte Movistar, paréntesis. Agradeceremos nos brindes por DM el número telefónico con el cual encuentras inconvenientes. Por favor, por soporte Movistar, ahorita les va a mandar solución. Le van a mandar Ismael, porque de verdad estamos desesperados. No nos pueden hacer esto. Este es un programa muy pobre y humilde que se transmite desde un convento, por el amor de Dios, no nos pueden dejar así en la calle. Bueno, les cuento. El ministro de Defensa hizo algo de lo cual estoy seguro el presidente no tenía conocimiento y tampoco el presidente del Consejo de Ministros. Y yo he escrito sobre esto en mi blog y se pasó por alto. En el momento de los ascensos, que es un momento crítico siempre en la vida diplomática, en la policía, en el Ministerio de Defensa, en el momento de los ascensos, el ministro de Defensa propone al presidente de la República los ascensos de los almirantes. Y bueno, y otras, obviamente, de los generales de brigada, división, etc. Pero en el caso de la Marina, el ministro de Defensa propuso el ascenso al grado de vicealmirante, que es el grado más alto que hay, solo hay 3 vicealmirantes, digamos, a cargo, a una persona que había sido separada de la institución por homicidio culposo. De verdad. El señor Francisco Calisto Giampietri, sobrino del presidente Giampietri, había sido separado de la institución por homicidio culposo en la época de Ollanta-Humala. Durante los años en que no fue su activo se dedicó a hacer soporte de Keiko Fujimori, todo su derecho a hacer política, por cierto, pero presentó una acción de amparo, la ganó y lo reincorporaron. Normalmente esas personas se quedan en el grado en el que estaban hasta que termine su carrera, y él era contraalmirante. Bueno, esa persona fue ascendida por el presidente Kuczynski.
El presidente Kuczynski no tenía idea de que había sido dado de baja por homicidio culposo, no tenía idea de que era fujimorista, digamos, entusiasta, no tenía idea de nada. El ministro de Defensa le presentó los ascensos sin darle esa información. Entonces, eso sí me parece grave, porque cuando yo escribí sobre esto en el blog, me dijeron fuentes oficiales del gobierno que ellos no tenían ni idea de lo que estaba diciendo. Y me parece que el ministro de Defensa, si es que no lo sabía, tampoco tiene idea de lo que está pasando, porque los que lo están grabando, como grabaron al ministro Cateriano, son gente del Ministerio de Defensa, pues, ¿quién más te va a grabar? Es tu propia gente, que sabe a dónde vas, que tiene, como te ponen seguridad, saben perfectamente a dónde vas, y dónde estás, y con quién hablas, todo el día. Se saben perfectamente infiltrarse y tener información personal, obviamente. Entonces, todos sabemos que lo que ha pasado con el ministro de Defensa se debe a su propia probable negligencia para manejar con, creo yo, mucha más diligencia asuntos de Estado. Así que, bien que se vaya, no hay problema. En fin. Y Nadine, bien que regrese, pues, si es que regresa. Yo no sé, hay apuestas. Ayer me decían sí o no. No tengo idea. Tal vez sí, tal vez no. ¿Tiene material suficiente para pedir asilo político? Sí. ¿Regresa al Perú y le ponen un impedimento de salida? Lo más probable. ¿De qué la acusan? Nadie sabe. Hasta el día de hoy no tiene una acusación fiscal. Ayer me mandaron eso no es una acusación fiscal. O sea, no ha sido formalmente acusada y el juez de la causa, ¿no es cierto?, no ha abierto el proceso contra ella. No tiene ningún proceso abierto en el Perú. Eso es alucinante. Entonces, cuando yo puedo creer que ella es culpable de muchas cosas, pero mientras no la juzguen y la condenen, no puedo saber nada. Miren, todo lo que dicen, a Castañeda se le presume inocente hasta que no se le pruebe, pues el mismo principio aplica a Nadine Heredia, pues, ¿no? Y a Alan García, y a Toledo, y a Fujimori. No, Fujimori sí le probaron, todo está preso. ¿Ok? En fin. Dicen que los teléfonos de Claro nos escuchan pero con la señal entrecortada. Y hay algunos que están escuchando desde la aplicación de Radio Santa Rosa. Muchas gracias por intentarlo a todos. Muchísimas gracias por intentarlo a todos. Y estoy segura que van a disfrutar el programa cuando lo colguemos en unos minutos. En unos minutos más en el canal de Sodomco. Así es. En YouTube. Y además, lo más rápido para los que tienen Twitter y se nos escuchan es poner @Sodomco y ahí está el programa. Muchas gracias a todos. Ya les expliqué que amar no es un delito. Hemos hablado de Nadine, hemos hablado del alcalde de Lima. ¿Qué más? Nos falta hablar de los asesinatos en fiscalía. Eso es bien grave. Pero realmente que asesinen a un fiscal, bien grave. Luego la visita del fiscal de la Nación en Moyobamba. Al día siguiente lo asesinan en la puerta de su casa. Por investigar extorsionadores, sicarios, etc. Entonces hay que proteger a los fiscales. Eso es urgente y que hagan su trabajo, reitero, con diligencia, que se apuren. Y si el fiscal Juárez no tiene nada contra Nadine Heredia 2 años después, que archive el caso y se dedique a perseguir a otros delincuentes hasta que aparezca prueba nueva. Sale Lavallato, de repente ahí hay cosas pues que puedan ser mucho más interesantes. Pues increíble, increíble, nos tenemos que ir. No, vamos, recupérate pronto, Rosa María. Yo estoy con la voz hasta las patas, no tenemos señal. Este es un desastre. Pero tenga casa tu cafecito. No, té. Tecito. Té para aclararme la garganta y me ayudó un montón. Sí. Y ahora me voy a tomar examen final. Uy, Diana está preocupada, ¿qué le pasa? Ha venido elegante. Ha venido elegante. No quiero saber nada hasta las 11 de la mañana en la que tomaré el examen final. Nos vemos hasta mañana. Cuídense mucho, mañana a las 8 de la mañana retornamos en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Sodomco con A Pensar Más, Rosa María Palacio. No se vayan. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.